Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda a su hermano y amigo Jonathan Otaño. En esta ocasión estoy como siempre contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. Como siempre les voy a pedir que se suscriban, que compartan estos videos, que comentan, que le den un poderoso me gusta para que sigamos creciendo en esta plataforma. En esta ocasión quiero brevemente hablarte acerca de la verdadera espiritualidad. Quiero tomarme estos minutos para hablar un poco, conceptualizar acerca del concepto o el término espiritualidad y cuál es la verdadera espiritualidad. Para empezar, quiero basarme en el versículo de Juan capítulo 4, versículo 24. Este versículo habla específicamente de que Jesús le dice a la mujer samaritana: Dios es espíritu y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Esta frase se desprende de una conversación que tuviese Jesús con la mujer samaritana. Todos conocemos el conflicto que había entre los samaritanos y los judíos, ya que los samaritanos, según Primera de Reyes capítulo 17, 24 en adelante, habla acerca de la deportación, el pecado que cometieron el reino del norte, que comprendía 10 tribus, su capital Samaria. Pues estos fueron llevados cautivos por los asirios. Los asirios entonces poblaron con gentiles lo que quedaba de la ciudad de Samaria, y entonces hubo una mezcolanza, una mezcla entre los gentiles que poblaron Samaria y todos los alrededores, y los pocos judíos que se quedaron para trabajar la tierra. Esto creó la mezcla y de ahí nació lo que son los samaritanos, que habitaban la parte norte de todo Israel. En el sur estaban dos tribus, que era Judá y Benjamín, que se mezclaron y formaron una. Cuando Jesús llega a este pozo de Jacob, una mujer samaritana está ahí sacando agua. Jesús le dice: dame de beber. Ella le dice, al ver su indumentaria, su ropa, era fácil identificar a un judío por su tzipzí, por su ropaje, por su color, por todo. Entonces esta mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? O sea, es una sorpresa inclusive que el hombre le hablase a la mujer, ya era una sorpresa, y que le pidiese agua era aún más sorprendente. Jesús le dice: dame de beber. Y luego le responde: si supieras quién es el que te pide darle de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces, en esta conversación, para no entrar en detalle, estoy parafraseando, el hecho es que hay un problema y hay una discusión de dónde es el lugar que se debe adorar a Dios, porque los samaritanos tenían su propio templo que había sido creado por el que heredó las 10 tribus, que era Jeroboam. Roboam, el hijo de Salomón, se quedó en la parte del sur. Jeroboam se quedó con las 10 tribus en Israel, y para que no descendiesen a Jerusalén a adorar en el templo de Dios que Salomón había construido, pues se crearon su propio templo. Desde ahí hasta ese entonces los samaritanos tenían su templo para adorar a Dios y los judíos tenían el templo de Jerusalén. Entonces había una disputa ahí entre la mujer y Jesús. Bueno, entre la mujer, Jesús estaba aclarándole los puntos, y la mujer le dice: pero es que ustedes dicen que es en Jerusalén que se debe adorar, mientras que los samaritanos dicen que es en Samaria, en el monte Gerizim. Jesús le responde: Dios es espíritu, y lo que le han de adorar, le deben adorar en espíritu y en verdad. Antes de eso, le dice: viene la hora, y es ahora, o sea, se está estableciendo ahora el momento en que los verdaderos adoradores no adorarán en el templo de Jerusalén, ni tampoco iban a adorar en el templo Gerizim, en el templo de los samaritanos, sino que todo aquel que decida, que quiera adorar a Dios, va a tener que hacerlo en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores el Padre anda buscando que le adoren. Ya el sistema de sacrificio en Jerusalén se había terminado con la aparición de Jesucristo, por lo menos el sistema de sacrificio salvífico. Recordemos que los sacrificios eran para cubrir los pecados hasta que viniese el verdadero Cordero que quitaría el pecado del mundo. Pues Juan el Bautista presenta a Jesús en el tiempo de la Pascua: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. He aquí el Cordero de Dios. Juan presenta el Cordero, que era lo normal, que el sacerdote presentase el Cordero al pueblo, el que quitara el templo, el que quitaba el pecado del mundo en el templo. Todo el mundo entendía lo que Juan el Bautista estaba diciendo cuando decía: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, la gente decía: pero espérate, o sea, este hombre, este joven, es el Cordero que por tantos cientos de años
se había estado prefigurando en la matanza de un cordero, de un macho cabrío. La gente entendió ese término. Por eso los saduceos se turbaron cuando dijeron eso. Jesús le estaba enseñando a esta mujer lo que era la verdadera adoración. Ya Dios no iba a recibir sacrificios de cordero, de macho cabrío, para simular una espiritualidad. No. La verdadera espiritualidad no tiene que ver con sacrificios, mis hermanos. De hecho, Jesucristo dice, o Dios hablando en el Antiguo Testamento dice, que se había hartado de los sacrificios, de la grosura, de los machos cabríos, de los terneros, de las vacas. Dios se había cansado de esto porque ya el pueblo lo estaba haciendo como una rutina. Yo peco, voy, presento un cordero y Dios me perdona. Yo peco, voy, presento un cordero y Dios me perdona. Dios necesitaba levantar una generación, y estaba empezando con Jesús, que adorasen su nombre en espíritu y en verdad. Pero tenemos que entender qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué es la verdadera espiritualidad? A lo largo de la historia se ha presentado muchas cosas para dar a entender qué es la verdadera espiritualidad. Muchos entienden que la verdadera espiritualidad es vestir como monja, como sacerdote. Eso lo hace ver espiritual, pero Jesucristo criticó esto a los fariseos, que ensanchaban sus filacterías para aparentar más espiritual de los normales, pues su ropa era muy bonita por fuera. Sin embargo, Jesucristo hizo un símil de su ropa a un sepulcro blanqueado, que por fuera ciertamente está muy bonita, está muy preciosa. Los sepulcros, por más que tú lo pintes de blanco, de azul, de cualquier color, por más que le hagas una casa, dentro lo que hay es podredumbre. Así Dios estaba calificando a muchos que tenían su orgullo en su vestimenta, en su ropaje religiosa. No, la verdadera espiritualidad no tiene que ver con ropa. La verdadera espiritualidad no tiene que ver con joyas. Dios, lo he dicho anteriormente en otros videos, Dios nunca ha tenido problema con las joyas. Ha tenido problema con el corazón del que utiliza la joya. Porque una de las cosas que Dios le dio al pueblo de Israel cuando salió de Egipto era oro, muchas joyas. Dios le criticó a las hijas de Sión en Isaías capítulo 3:16 el orgullo y la vanidad de poner su confianza en las joyas. Por eso le mandó esa profecía que cambiaría su perfume por hediondez y sus joyas por cadenas. Pero no quiere decir que Dios tiene problema con las joyas. Esther era una sierva de Dios y usaba joya. Muchas mujeres del antiguo pacto utilizaban joya y Dios nunca tuvo problema con las joyas. O sea, la verdadera espiritualidad no tiene que ver con el uso o el no uso de las joyas. La verdadera espiritualidad tampoco tiene que ver con estar 24/7 metido en un templo. Porque si fuera así, los hindúes, los monjes que viven prácticamente metidos en el templo, serían las personas más espirituales que existan, y no es así. De hecho, Jesucristo en la oración intercesora nos dijo: Padre, yo no te pido que lo saques del mundo, o sea, que lo aparte del mundo, sino que lo guardes del mal. Porque no podemos ser luz encerrado en un templo. No podemos ser luz encerrado en un monasterio. Somos luz metido en el mundo, actuando contrario a como actúa el mundo. Somos luz cuando nosotros reflejamos la bondad, el carácter de Cristo forjado por el Espíritu Santo. Somos luz cuando en medio de esta comunidad, de este mundo pecaminoso, nosotros nos comportamos como siervos de Dios, justicia, perfume agradable a Dios, como dice el apóstol Pablo. Tampoco es la espiritualidad que tú estés leyendo la Biblia todos los días, pero tampoco sin estar aplicando lo que lees. Tú puedes tener mucho conocimiento, puedes tener mucha sabiduría, pero si tú no actúas como lo que lees, si tú no vives la palabra, entonces no eres espiritual. Santiago dice que no nos hagamos simplemente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y Jesucristo también da una parábola de los 2 cimientos. ¿A quién voy a comparar yo? Bueno, a un hombre prudente y un hombre insensato. El hombre prudente es aquel que pone su casa sobre la roca. El hombre imprudente es el que edifica su casa sobre la arena. Cuando llegan las tormentas y los vientos y los ríos que identifican los problemas que puedan surgir en la vida, entonces el que está fundado sobre la roca sigue firme, y el que está fundado sobre la arena es llevado por los problemas. ¿Cuál es el que está fundado sobre la roca? Aquel que oye la palabra de Dios y la pone por práctica. Aquel que está en la arena es aquel que, bueno, escucha la palabra de Dios, muy bonita, muy buenos consejos. Ay, qué linda es la palabra de Jesús, pero no la pone por práctica. Ese es un insensato según la Biblia. ¿Qué no es espiritualidad? Usted estar
donando, usted estar dando ayudas y exhibiéndola como que si eso a usted le va a guardar puntos para la eternidad. La sedacá, o hacer el bien, es un mandamiento de Dios. Pero si usted lo hace y usted se ufana del bien que usted hace, entonces no es espiritualidad, eso es vanidad. Y Jesucristo dijo, ahí tiene tu paga. Entonces, ¿qué es la verdadera espiritualidad? ¿Qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos? A través del profeta Malaquías, Dios le dijo al pueblo, ¿qué te pide Dios sino que haga justicia, misericordia, que des ropa al que está desnudo, que dé comida al hambriento, que desate las ligaduras de esclavitud de las personas? ¿Qué es? ¿Qué es la verdadera espiritualidad? Es tú andar como anduvo Jesús, haciendo bienes y misericordias, no tragándonos el camello y colando el mosquito. O sea, discutiendo por cosas banales que no para nada hacen crecer a la persona. Yo no gano nada con discutir doctrinas que son secundarias, o sea, que si la mujer puede usar pantalones o no, que si la mujer puede pintarse o no, que si la mujer puede arreglarse el pelo o no. Eso son doctrinas secundarias, son doctrinas de concilio. En este canal hemos hablado, tenemos un video muy interesante que habla acerca de mentalidad de concilio y mentalidad de reino. Les invito a que lo vean y que lo analicen. La verdadera espiritualidad tiene que ver con una vida bondadosa delante de Dios, con una vida que agrade al Padre. Dios nunca le ha exigido nada al ser humano que el ser humano no pueda hacer. Jesucristo dijo que amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Jesucristo no vino a traer una religión. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos la costumbre de todo convertirlo en un sistema. El Evangelio de Jesucristo no es una religión, pero el sistema lo absorbió y ahora hemos convertido el Evangelio en una religión de tal manera que cada grupo tiene su propia regla y sin querer hacemos un daño terrible al mensaje del reino, porque entonces en vez de doctrinar a las personas, lo que hacemos es que adoctrinamos a la persona. Pero la verdadera espiritualidad no tiene que ver con la iglesia que tú vas, cómo te conduces, no, tiene que ver cómo Dios quiere que tú vivas delante de Él, que seas amoroso, que seas misericordioso, que no juzgues a nadie, que juzgue con justo juicio y que en el momento del juicio apliques misericordia, como Jesucristo hizo con la mujer adúltera, que fue enjuiciada por la multitud y fue llevada donde Jesús. Jesús entonces les pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno. Yo tampoco te acuso, pero no peques más. O sea, aplicó juicio y misericordia. Yo tampoco te acuso, te absuelvo de tu culpabilidad, porque todos son pecadores. Pero sí te aconsejo que te apartes del mal. Y esta mujer, después de haber sido absorbida por Jesús y el consejo amoroso que le dio Jesucristo, pues se apartó del mal. La espiritualidad tiene que ver con misericordia. La Biblia dice, misericordia quiero y no sacrificio. De nada te vale a ti. Tú no eres espiritual porque tú hagas muchos ayunos. Tú no eres espiritual porque tú hagas mucho silicio, el silicio que se inventó la iglesia, que no es bíblico. Tú no eres espiritual porque vayas a orar a las 3 de la tarde, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. No, eso no es espiritualidad. Espiritualidad es cómo tú tratas a las personas, cómo tú tratas al prójimo, cómo tú te conduces delante de Dios y de los hombres. La Biblia dice que Juan el Bautista crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuando dice en gracia para con Dios y para con los hombres, era que su vida era agradable a Dios y era un testimonio a la comunidad. También se dice lo mismo de Jesucristo, que Jesucristo crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Significa lo mismo, que para con Dios los caminos que Jesús estaba recorriendo eran agradables al Padre, pero que también se ganaba el testimonio de la comunidad. Yo no hago nada con ir todos los días a hacer silicio, sin embargo no controlar mi lengua, criticar a los demás, estar chismoseando de aquí para allá. Yo no hago nada con ayunar 3, 4, 10, 20 días. Si como quiera no tengo misericordia, si como quiera no muestro amor al prójimo, si como quiera no estoy trabajando para que las personas sean sanas, para que las personas sean sabias, si estoy criticando a la primera persona que peca, no soy espiritual. Tú no has sido llamado para juzgar y criticar al pecador. Tú has sido llamado para restaurar. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2 dice, si algún hermano o alguna persona ha sido sorprendida en el acto de pecado,
vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea, Pablo está dando por sentado que tú que eres espiritual, en vez de criticar a la persona que falló, en vez de criticar a la persona que falló, lo que tienes que hacer es restaurar a la persona que pecó. No estamos llamados a juzgar, estamos llamados a ser espirituales, a amar al prójimo, a crecer. La verdadera espiritualidad tiene que ver cómo yo me conduzco delante de Dios y delante de los hombres. La Biblia dice en Proverbios 16:6 que cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios, inclusive hasta con sus enemigos, le hace estar en paz. La verdadera espiritualidad no tiene que ver con los números de días de ayuno que yo hago, porque el fariseo y el publicano fueron puestos delante de Dios, y uno bajó justificado y el otro condenado. Y el fariseo, su alegatorio era que él ayunaba y diezmaba de todo lo que Dios le bendecía. Yo ayuno 2 veces por semana, o sea, serían 104 ayunos al año. Sin embargo, estaba juzgando al publicano, que solamente, dice la Biblia, daba golpe de pecho diciendo: sé propicio a mí que soy pecador. ¿Quién bajó justificado? El que se humilló. Y el que se enalteció por las cosas que supuestamente hizo para Dios, no bajó justificado. La verdadera espiritualidad no tiene que ver con lo que nosotros hacemos para Dios. La verdadera espiritualidad tiene que ver cómo nosotros nos conducimos delante de aquel que hacemos las cosas para Él. Yo no hago nada con ser un gran predicador y no tener misericordia del prójimo. Yo no hago nada con ser el que más ayuna, el que más diezma, el que más da sedacá, ofrendas. No, eso no tiene que ver con la espiritualidad. Y Jesucristo le dijo a la samaritana: viene la hora y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No tiene que ver con el lugar de reunión, no tiene que ver con los sacrificios, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con una persona que abre su corazón a Dios para que Dios entonces more en él y trabaje a través de él o esa persona. Esta mujer samaritana pudo comprender todo eso y pudo ser llena de la presencia de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y aprende. La verdadera espiritualidad no tiene que ver con lo que tú haces, sino con lo que Dios hace a través de ti. Shalom.